agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Muy buenas tardes, señores. Original TV con Darío Medrano está en el aire. Otra entrega más. Hoy domingo. Este programa es en vivo, señores. Buenas tardes por permitir que nosotros entremos a sus hogares. Hoy voy a referirme, señores, a un caso que de verdad que estoy lamentando profundamente en el centro de mi corazón, el centro de mi alma. Es el caso de los feminicidios, señores. Otro feminicidio en Santiago. Esta semana van cinco feminicidios. Que esos feminicidios incluyen, además, en total, algunas 12 o 13 muertes, porque es un asunto muy, muy controversial, porque el que comete el crimen también se mata y mata a otros. Entonces, vemos que las autoridades siguen patinando en lo mismo, haciendo lo mismo, tratando de aplicar severidad a la ley de que por cualquier quítame esta paja, mandar a una cárcel a un homicida o a un agresor. Si es homicida, ok. Pero, señores, hay que cambiar algo. Las autoridades tienen que cambiar, tienen que buscar formas, mecanismos que frenen esta epidemia de asesinatos, de cobardes asesinatos de hombres contra mujeres. Esta semana van 5. Yo creo que eso ha roto un récord aquí en el país. Y el problema es que se mata el agresor, también opta por matarse. Lo que significa, señores, que estamos frente a un delicado problema que está más allá, va más allá de aplicar una severa sanción al culpable. Es momento de que las autoridades se revisen y revisen los códigos, porque no es enviar a una cárcel por simple sospecha a un hombre, o porque miró mal a la mujer, o porque la agredió, o le dio unos golpes, ok, si ya la agredió, ok, pero estamos patinando en lo mismo. Las autoridades tienen que sentarse a definir una estrategia, líneas, ¿verdad?, que den al traste, que busquen cuál es la razón fundamental que están aumentando los feminicidios, mujeres indefensas. Pero un ministerio público que envía la citación, el acto judicial, cuando la mujer se querella contra el agresor, lo envía con la mujer en vez de mandar un alguacil. ¿Qué ustedes creen que eso puede contribuir en qué? En aumentar el odio del hombre hacia la mujer, y cuando le envía la citación por escrito es la sentencia de muerte que le está enviando. Eso hay que corregirlo, señores. Ojalá nuestras autoridades tomen en cuenta este comentario de hoy y de verdad que adviertan el peligro para que nuestras mujeres no sigan cada día más siendo víctimas de esos cobardes hombres que parece que quieren acabar con las mujeres. Nos vamos a una pausa comercial. Retornamos inmediatamente con nuestra sección desde el lugar de los hechos.
Gracias por continuar con nosotros, señores. Entre los hechos noticiosos de esta semana, resaltan, entre muchos más, aparte de los feminicidios, resalta el de la huelga médica, señores. El pasado martes los médicos anunciaron, desde la semana pasada los médicos anunciaron que iban a redoblar su lucha, ¿verdad?, para obligar al gobierno a cumplir con una serie de demandas. El pasado martes iniciaron con una marcha hacia el Ministerio de Salud Pública, bien vigilada por policías, porque habíamos advertido de que el Colegio Médico Dominicano está buscando, se está victimizando. Mira, este es Waldo, que le impidieron la entrada. Cuando él lo llamaron para un diálogo no fue, pero entonces él quería entrar a la fuerza ahí, como estaban las cámaras de televisión, entonces no le impidieron entrar. Lo convirtieron en una garrocha humana. Mira cómo lo levantaron. Él no pesa gran cosa, tú sabes, es fácil de levantar. Pero entonces yo pregunto, Waldo no quiso ir. Le llamaron para dialogar, dijo que no iba al diálogo. Entonces están, entre Waldo y el gobierno, está jugando como al gato y al ratón. Yo me escondo para que tú me busques. Luego yo salgo y tú no me encuentras. Entonces, los médicos, luego de esa marcha, mira esta foto. Esos son los médicos residentes que se fueron entonces a beber cerveza después de la marcha, a refrescarse porque estaban bastante calurosos. Pero, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Dejaron los hospitales solos? Esos son los médicos residentes que tenían 3 meses sin cobrar y que dentro del pliego reivindicativo del Colegio Médico Dominicano estaba lograr que le paguen 3 meses. El gobierno se los pagó, el gobierno les cumplió, pero ellos también ese día no fueron a trabajar. Qué pena los pacientes. Esos son los pacientes que abarrotaron entonces después de 2 días de huelgas, miércoles y jueves, abarrotaron los centros médicos, muchos niños, muchos ancianos, muchas mujeres embarazadas, muchos problemas, y ya ustedes saben, y el mismo trajinar de siempre. Todo en perjuicio de los pacientes más pobres. Por los médicos tienen sus consultas privadas donde cobran muchísimo dinero. Muchos no cogen ni siquiera seguro y tú tienes que pagarle 4, 5 y 7 mil pesos por consultas. Y aún tú teniendo el seguro tienes que pagar una diferencia de 3 o 4 mil pesos. El pobre no puede ir a su consulta, obviamente. El pobre tiene que ir a los médicos, a los hospitales del gobierno. Pero 2 días de huelgas, 3 días de huelgas. Imagínense usted un pobre de Barahona, de la Ciénaga de Barahona, que venga para un hospital con un problema. Va a tener que decirle al problema, al dolor, cálmate para que pasado mañana siga, porque los médicos que pasado mañana que entran a trabajar. Estamos frente a una situación difícil. Yo creo que el gobierno también tiene que flexibilizar un poco, que creo que ha flexibilizado. El Colegio Médico Dominicano tiene que dejar de politiquear, está politiqueando porque estamos en un proceso eleccionario y ellos quieren seguir dirigiendo el Colegio Médico Dominicano, pero dirigiéndolo en esas condiciones, Waldo, así no. Yo quisiera saber si Waldo Ariel Suero les paga a los médicos de la clínica de la que él es copropietario en la clínica La Alta Gracia, en la Sabana Larga, ¿le paga mejor que el gobierno o cuánto les paga a los médicos? Porque tengo entendido que son salarios muy bajos, salarios de hambre los que él paga ahí también. Que creo que los médicos, no es que los médicos no merecen, los médicos merecen ganar mucho más porque el gobierno los explota también. Pero tienen que sentarse en la mesa del diálogo y dejar un poco, de poner un poco el recurso huelga. Porque quienes pagan todo eso son los más pobres que no pueden ir a un centro médico privado. Vamos a ver qué dicen los pacientes que descargaron toda su ira ahí contra el Colegio Médico Dominicano y qué dijo también el director del hospital Marcelino Vélez Santana, el doctor Franzoto. Adelante. Persona que parece que le ha cogido la cosa personal y que nada más piensa en él porque él tiene su seguro privado. A él y su familia tienen su seguro privado, a él no le importa eso. Yo estoy seguro que si sus hijos fueran a hospitales, él no tuviera eso, pero para mí es personal porque tú no puedes ligar una cosa con la otra, o sea, tú no puedes pensar en ti por encima de la gente pobre del país. Claro que sí, porque ya yo he venido 2 veces y mira la hora que hay, todavía no me han podido consultar. Eso nos afecta a nosotros, somos los únicos
que pasamos trabajo y cogemos lucha somos nosotros los pobres. Yo tengo 6 niños y yo vivo en San Cristóbal, yo tengo que pagar, son 200 y pico de pasaje, casi 300 pesos, yo sola. Y con ellos tengo que pagar como casi 500 pesos de pasaje cuando vengo para acá. Y eso me afecta mucho porque yo no estoy trabajando, nada más de mi pareja que trabaja y de él es que dependemos todos. Y no es un crimen dejar que un paciente se complique por falta de una consulta. Eso no es un crimen también. Y no es una corrupción que yo tenga que trabajar y no venga a trabajar y cobrar sin trabajar. Eso no es corrupción. Entonces yo llamo la atención a mis colegas que cambiemos el método de lucha y que busquemos la reivindicación, no perjudicando al que menos puede. Quirinito, señores. Quirinito no se apea de primeras planas de los periódicos y de los primeros bloques de noticias de los canales de televisión. Nadie sabe dónde está Quirinito, se lo tragó la tierra, se esfumó. Varias personas han sido investigadas, siguen las investigaciones, pero tampoco la Procuraduría ha sentado un régimen de consecuencias. Paquete de gente que son culpables en esa fuga increíble. Ni la fuga de Alcatraz, que esta fue una fuga donde este señor se hizo el enfermo, donde muchísima gente son culpables, pero nadie es culpable. Esta semana interrogaron al juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, a Willy de Jesús Núñez, que fue quien cambió, quien lo trasladó de cárcel. Que Willy le han solicitado otros traslados de cárceles, pero Willy no traslada a nadie, pero a Quirinito lo trasladó. ¿Cuánta gente necesita que lo trasladen de una cárcel para otra? Porque en ese lugar está su familia, que le puede llevar su comida, es más fácil. Y él no traslada, pero trasladó a Quirinito. Investigaron, entre otras personas, también al abogado Félix Portes. Félix Portes, pero Félix Portes parece que quiere confundir a la gente porque él dice que él no es abogado de Quirinito, que él hizo esto, pero a él no se lo está investigando por eso, Félix Portes. Diga por qué a usted se está investigando en el caso de Quirinito, que no es por eso, Ahí hay un problema de falsificación de documentos que la propia Procuraduría está diciendo quiénes fueron los que lo hicieron, y por eso es que a usted se le está investigando. Vamos a ver qué dice Willy de Jesús Núñez y Félix Portes, porque ahora parece que ninguno sabe nada. El que sí no sabe de eso soy yo. Vamos a ver. Que como abogado de la República Dominicana, un abogado no custodia, no vigila, no controla, no da seguimiento a personas privadas de libertad. Un abogado no ordena ni ejecuta traslado. Un abogado no ordena ni ejecuta libertades. Entonces, es importante que todos sepan que obviamente no tengo nada que ver con relación a este tema porque no he sido abogado. Pero en lo que a mí concierne, solamente se trató de un traslado rutinario, como se hace con cualquier interno, un traslado. No que lo trasladé a operaciones especiales, no que lo trasladé a su casa, que lo trasladé del mismo centro, de un centro a otro. Dicen los muchachos aquí que el magistrado tiene todo su derecho de pensar eso. Bueno, señores, la Federación Dominicana de Comerciantes, este es otro ruido que el gobierno se está buscando. El gobierno debe someterse a una alineación y balanceo, a un chequeo, como cuando tú metes tu vehículo a un centro de automotriz. Alineación y balanceo. La Federación Dominicana de Comerciantes está amenazando a partir de la segunda semana de noviembre de iniciar paros escalonados del comercio porque Saqueo, el personaje bíblico Saqueo, ¿verdad? Ustedes lo saben, saben qué era, que cobraba compulsivamente los impuestos, pero le cobraba los impuestos a los más pendejos. Lo tienen al cogido en camino, cerrando negocios innecesariamente a pequeños comerciantes. Pero a los grandes evasores no los toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, cuando el propio gobierno admite que hay un 40% de evasión fiscal, fíjense lo que está ocurriendo. Los comerciantes, la Federación Dominicana de Comerciantes se está quejando por esa situación. Y a partir del lunes, perdón, de la otra semana, de noviembre, la segunda semana de noviembre, ya va a iniciar paros escalonados del comercio.
El otro día veíamos una marcha grandísima de los cebolleros de Vallejuelo que le deben 117 millones, que no se los pagan, que quebraron, que no hay cebolla, no van a sembrar porque no tienen ni siquiera capital. Entonces el gobierno se está buscando problemas pendejos, innecesarios. Lleguen a un acuerdo con esta gente, señores, que estos son los más pendejos, los pequeños comerciantes, los que manejan mercaditos, negocios de electrodomésticos, saloncitos de belleza. Pero aquí a los grandes jorocones, los que traen importaciones de a 5.000 millones de pesos, de 10.000 millones de pesos, que evaden el fisco, no les pasa absolutamente nada. Vamos a ver qué dice Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Adelante, Iván. Han cerrado establecimientos comerciales que tienen hasta bancos dentro, donde están cercenando el derecho del libre comercio en el país. Y es por esto que nosotros hemos decidido iniciar a partir de la segunda semana del mes de noviembre los paros escalonados que realizamos en el 2013 y el 2014, donde se van a comenzar a cerrar pueblo por pueblo en el país para llamar la atención del señor presidente de la República. Ahí está. Pero, señores, antes de irnos a la pausa, ya está nuestro invitado aquí con la entrevista central, no se sofoquen, ¿eh? No se sofoquen, esa es la fotografía de la camioneta de Hipólito, fíjense. No se sofoquen, una fotografía que dice mucho en política. Así que, señores, no se sofoquen, a lo contrario de Hipólito, que el hombre está en eso. Señores, vámonos a una pausa comercial y retornamos de inmediato con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata. Ya volvemos. Continuamos, señores, ya estamos en la entrevista de Original TV. Hoy nos acompaña el licenciado Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Socialdemócrata. Demócrata cristiano. Demócrata cristiano. Yo antes, precisamente, hablaba con el licenciado antes de eso, de que yo el PQD que conocí fue el PQD. Exacto. Luego el PQDC, que ha seguido la misma trayectoria, pero yo recuerdo lo que era el PQD. Pero antes de entrar en detalles con el licenciado, vamos a darle la bienvenida también a estas bellas orquídeas, ¿verdad? Que son de lindas orquídeas, ambientación empresarial. Todo lo que usted necesite para ambientar su oficina, para ambientar su espacio, para ambientar cualquier tipo de actividad que usted quiera, pues entonces ahí tiene lindas orquídeas. Fíjense qué belleza. Sí, eso está en el 829-389-1781. Fíjense qué belleza. Lindas orquídeas naturales, ¿eh? Eso no es cuestión de goma, de caucho, de qué sé yo. No, orquídeas de calidad. Si usted necesita algo bonito, algo bueno para ambientar, llámese al 829-389-1781 a Lindas Orquídeas, que ahí le van a atender con todo el cariño. Digan que usted ya es de Original TV, le darán su descuento. Así es que, bueno, licenciado. Mi estimado, ¿cómo está buenas usted? tardes. Un placer. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda el PQD? PQDC. El PQDC va muy bien porque nosotros estamos aplicando una estrategia de largo plazo. Estamos mirando más allá del cortoplacismo, que es lo que caracteriza el accionar político en la República Dominicana. Hemos entendido eso lo hemos asimilado muy bien y estamos instruyendo a la militancia y a la dirigencia del partido. ¿A qué yo me refiero con instruir? Estamos capacitándolos. Yo mismo, como presidente del partido, tengo un grupo de 9 personas que las estoy capacitando. Nosotros tenemos un programa de 20 módulos que hace que completa un curso, y en esos módulos nosotros damos una serie de materias, como es el procedimiento parlamentario, la ética, la historia del partido, la democracia cristiana en 4 versiones,
en fin, completamos todo un pensum y esos dirigentes entonces tendrán la obligación de hacer lo propio con un grupo de no menos de 7 personas. Eso se está extendiendo por el país y también vamos a iniciar, a partir de enero, nos estamos organizando para iniciar una masiva operación de inscripciones en el partido y de reinscripciones para depurar el padrón que nosotros tenemos. Yo no sé si tú sabes que nosotros tenemos un padrón de 130,000 personas organizados dentro del PQDC. Sí, yo lo sé porque el PQDC, que viene del PQD, correcto, tenía una militancia mucho más amplia. Era varias veces multiplicada por eso en aquellos años. Sí, el PQD nació como un partido mayoritario. Sí, era la tercera fuerza política. Y cuidado, sí, a veces la segunda. Correcto. Eso estamos hablando de mediados, o sea, un poco más arriba de mediados de los años 60, 67, hasta el 74, que el PQD tenía una vigencia estelar en el país. Fue fundado en el 67 y en el 70 participó en unas elecciones y obtuvo 165,000 votos en esas primeras elecciones, que tú sabes que fueron muy cuestionadas. No vale la pena ahora venir a entrar en esos detalles, sí, pero fueron muy cuestionadas, porque esos no fueron los votos que se estima que sacó el general Wessing en ese momento. Y a partir de ahí vino el conflicto del 71, que lo exilió, donde él salió para el exilio. Balaguer lo exilió. Exacto. Y entonces regresó en el 78 cuando Guzmán gana las elecciones. En ese periodo, 71-78, el PQD se debilitó por la ausencia de su cabeza, claro que sí, que estaba en el exilio. Y entonces, a partir del 78, que él regresa, es cuando tú vas y le haces algunas entrevistas y eso, que no, eso es muy bien. Yo era de los pocos que lo entrevistaba él. Yo hablo de esas entrevistas ya sí, en el 90. Correcto. En la década del 90, que ahí yo lo entrevistaba mucho. Correcto. Sí. Más adelante, que se desarrolló. En el 90 nosotros teníamos una alianza con el Partido Reformista, sí, que comenzó en el 86, que se produjo una reconciliación entre Balaguer y el general. Eso hizo que en el 88 fuera nombrado ministro de Interior y después secretario de las Fuerzas Armadas. Secretario de las Fuerzas Armadas, sí. Y nada, el partido se ha mantenido. Después el general se retiró de la política, siendo ya militar, y nosotros asumimos el mando en el año 2002 del partido. Ahí agregamos la sigla cristiana, que no es una simple sigla. Nosotros estamos desarrollando la filosofía demócrata cristiana. Tú sabes que en Alemania, por ejemplo, gobierna la democracia cristiana, como Angela Merkel. Es decir, está tomando vigencia otra vez esa doctrina. En Venezuela tenían un gran auge con el COPEI. Lamentablemente en Venezuela ya no hay democracia y el partido está un poco, diríamos que adormecido, producto del mismo sistema, pero la democracia cristiana es una filosofía que se puede poner en práctica y que procura el bien común en la sociedad. Y yo creo que aquí hace falta mucho eso. Hace falta que la gente se empodere de una filosofía, de una manera de actuar, es decir, que tenga un mapa y que sepa que hay un norte y un puerto donde llegar, porque una organización política, un club, lo que sea que reúna gente, que no tenga metas bajo principios filosóficos, no va a conducir a nada a ese grupo de personas. Y por eso es que vemos que el país anda como sin rumbo en algunos aspectos importantes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para evitar esa falta de rumbo? ¿Qué cree el PQDC que tiene que realizar, por ejemplo, el presidente Danilo Medina, que es quien dirige los destinos de la nación? Mira, en ciencia política yo aprendí, Darío, que la calidad de la democracia depende del cumplimiento que los políticos hagan de las propuestas. Si un político hace una propuesta electoral y la cumple desde el poder, esa es una democracia que adquiere calidad. Eso tiene una lógica. Yo pongo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, para caer entonces en la respuesta de tu pregunta. Donald Trump podrá ser criticado
por sectores liberales, por la izquierda, como de hecho lo es, por el mismo establishment de los Estados Unidos. Pero nadie puede quitarle a Donald Trump que está cumpliendo lo que prometió. Exactamente haciendo desde el poder lo que prometió. Entonces, eso se llama, eso está recuperando la economía de los Estados Unidos. Ahora mismo tiene un crecimiento de un 3%. Y tú sabes que en las administraciones demócratas, sobre todo de Obama, eso decreció mucho. Cayó Bajó. mucho. Entonces, él está cumpliendo. Aquí, Danilo Medina dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho y no ha cumplido con eso. ¿Qué no ha cumplido básicamente, Danilo? Mira, aquí hay una inseguridad de la cual en parte tú hablabas en tu comentario, que no vemos que el gobierno está implementando ningún tipo de plan preventivo al respecto. Cuando yo hablo de plan preventivo, lo enfoco en dos vertientes. En el aspecto educativo, de la formación, en las escuelas. Nosotros propugnamos por un Ministerio de la Familia en la República Dominicana, porque hay que trabajar con la familia, con ese núcleo, y tratar de salvar a las nuevas generaciones que tenemos en el país. Porque hay generaciones que ahora mismo el método que se le debe de aplicar no es tal vez el preventivo, sino el represivo, lamentablemente. El que se le está aplicando últimamente. Exacto. No hay otro, ¿eh? Pero se está haciendo a mansalva. Es decir, no hay ningún tipo de criterio científico en lo que se está haciendo. Entonces, no hay un plan de vigilancia en los sectores, diríamos que más peligrosos del país. Hablo Distrito Nacional, Capital y en otras provincias importantes donde hay focos delincuenciales. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Nosotros hicimos una propuesta siendo candidato a la presidencia de que había que formular un plan para separar los sectores en cuadrículas y hacer una vigilancia policial 24/7 con 3 turnos. Porque hay una cosa, un policía, tú no lo puedes poner a hacer un servicio de 24 horas. Porque no te va. Y aquí hay militares y policías que hacen más de 24 horas de servicio. Eso es un crimen. Y también mal pagados. Es decir, que no tienen salarios decentes, no tienen planes para sus familiares. En consecuencia, no se le puede pedir peras al olmo. Todo eso hay que trabajarlo para hablar entonces de que vamos a combatir la inseguridad ciudadana y va a disminuir el rating de los actos bochornosos que estamos viendo. Eso se puede lograr. Entonces, ese es un problema muy serio. Pero también tenemos el problema de la corrupción y de la impunidad, que precisamente en el día de hoy hay una protesta en el país por esta situación. Nosotros propusimos que hay que trabajar en la independencia del poder jurisdiccional del Estado. Cuando digo jurisdiccional me refiero a los jueces y al Ministerio Público, a todo el sistema. Hay que trabajar en la independencia creando un mecanismo de elección y de desarrollo de la carrera judicial que no dependa de un partido político ni que dependa del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público, por ejemplo, que no dependa. No dependa. Bueno, la separación de las leyes, el espíritu de las leyes es la separación de los poderes, lo que planteaba Montesquieu. Correcto. Pero casi todas las partes del mundo es así. República Dominicana no es la excepción. Mira, lo que pasa es que en la práctica no vemos ese contrapeso. Y lo que vemos es que hay un poder ejecutivo hegemónico que controla todos los demás poderes, o por lo menos, si no lo controla, tiene una gran influencia. Porque fíjate en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se hace lo que diga o no la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso es democracia, Elías. Bueno, perfecto, pero yo te digo a ti, se está discutiendo una ley de partidos políticos con una ilustración y se está discutiendo la reforma a la ley electoral. ¿Por qué tiene eso 17 años que no se ha aprobado? Porque a los partidos no le conviene, no les interesa. Sobre todo al hegemónico, al que tiene a ninguno el control de... Bueno,
hay culpas de los que una vez estuvieron controlando también el poder congresional y no hicieron lo que tenían que hacer, porque en eso también tenemos que ser claros. Yo creo que el asunto radica en que ninguno de los partidos quiere que le vigilen los fondos, la entrada de dinero, porque hay mucho dinero aquí que entra del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, que entra a los partidos y no quieren que los vigilen. Pues, entiendo que anda por ahí el asunto también. Pues ahí se origina la gran corrupción en el país. Exacto. Entonces, y hasta que no auscultemos esa parte y hasta que no pongamos reglas como hay en otros países que se han cumplido, hasta que no haya garantías electorales aquí, hasta que no se disminuya el costo de las campañas políticas, vamos a seguir en el mismo problema. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto político de nación, pero ¿cómo podemos nosotros competir con partidos que reciben una gran cantidad de recursos? Eso de manera oficial, no incluyendo la parte que tú has cuestionado, que es la parte donde hay que trabajar con una buena ley que evite esa situación. Entonces, ¿cómo se puede competir? ¿Cómo se pueden sustituir las élites que están dominando la política desde hace años en este país? ¿Cómo se le puede dar valor al voto del pueblo dominicano? Ese es un trabajo que hay que hacer y que las actuales élites no quieren hacer porque van a ser desplazadas. Entonces es un problema muy complejo que nos reta a todos los partidos. ¿Y cuál es la parte positiva que ve del gobierno de Danilo Medina, por ejemplo? Mire, parte positiva yo podría decir que el 911 aquí en la estabilidad macroeconómica se ha mantenido. Mire, la estabilidad macroeconómica se está manteniendo a costa de las generaciones futuras. Es decir, nuestros hijos y los nietos nuestros son los que van a sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad, del manejo económico que está teniendo este gobierno. Porque aquí se están tomando préstamos para pagar deudas. Es decir, aquí no hay realmente un ahorro y no hay un ejemplo desde el poder que pueda el dominicano decir, no, espérate, nosotros todos debemos sacrificarnos porque el gobierno también lo está haciendo. O sea, no vemos esa situación. Y ahora tal vez no lo sintamos nosotros, pero eso va a tener un día en que va a ser una inflexión y va a haber problemas serios en el país, de estabilidad en todos los órdenes. Licenciado, el Partido Quisqueyano Demócrata ha sido un partido que siempre ha ido aliado a otras fuerzas políticas. Recordamos que rompió con sus relaciones con el actual gobierno, ahora actualmente con la gestión del presidente Medina, pero mantuvo una buena cohesión con los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Cómo andan las relaciones entre ustedes? Lo primero es que el PQDC, o PQD en ese momento, ha tenido la experiencia de hacer alianzas prácticamente con los principales partidos tradicionales del país. Desde el Partido Reformista en su época, el Partido Revolucionario Dominicano en la época de Peña Gómez y en el PLD en la época de Leonel. Y eso nos ha dado una gran experiencia a nosotros. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué tantas alianzas? ¿Y por qué el cambio de un partido a otro? Eso también tiene una explicación. Nosotros siempre hemos dicho que si hemos cesado en alianzas con algún partido, no ha sido la culpa nuestra, sino que ha sido culpa de los que dirigen el partido que personifica la alianza, en este caso el partido mayoritario. ¿No se trata de que ustedes exigen mucho o que ellos cumplen poco? No. Lo que se trata es de violación al pacto, tanto en lo programático como en la participación. ¿Qué violó Danilo Medina con ustedes entonces, que ustedes no apoyaron a Danilo? No, Danilo Medina gana en el 2012 las elecciones, le gana a Hipólito por un margen muy cerrado. El PQDC le aporta un 1.32%. Si tú les restas ese 1.32%. ¿Casi ganaron por ustedes? No, que ganaron por nosotros. Eso lo podemos decir claro. Tú le quitas el 1.32 y hubiera habido 2 vueltas e Hipólito le gana en la segunda vuelta. Porque esa era la situación de
que había la expectativa, se iban a desmoralizar desde el poder. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Entonces a partir de ahí se hizo un pacto programático y se hizo un pacto de participación que no se cumplió. ¿Qué básicamente, qué no cumplieron? No cumplieron en el aspecto de la titulación de las tierras. En vez de fortalecer la institución que tenía el PQDC a su cargo, que era bienes nacionales, de convertirlo en una superintendencia de bienes del Estado, que fue nuestra propuesta, que está en el Congreso. Para darle título a la gente, sus tierras, en los barrios. Y para que ninguna otra institución de este país manejara asuntos de tierra. Porque tú sabes que aquí el CEA manejaba tierra, CORDE manejaba tierra, y hay muchísimas instituciones que tienen... Que de hecho es un desastre todo. Exactamente, entonces eso no está organizado. Y nuestro aporte al programa del presidente Danilo fue ese, y eso no se cumplió. Cuando le llevamos el proyecto de la Superintendencia de Bienes del Estado, lo que hicieron fue, los técnicos que estaban ahí, fue prácticamente una burla en contra de nosotros, porque cuando nosotros salimos de una reunión técnica, lo que dijeron, oye, el PQD lo que quiere es hacer esto para poner a los PQDistas ahí a trabajar. Oye, qué disparate, porque el que nombra es el presidente. Sí. Yo no soy el que nombra. Me está copiando. O sea, entonces aquí la politiquería a veces se apodera del entorno de los presidentes. Yo no digo que sea el mismo presidente, pero tiene gente a su alrededor que en vez de ayudarlo, lo desayuda. Entonces, nosotros logramos, aún siendo bienes nacionales, una cenicienta como lo es, porque no maneja ningún tipo de recursos, logramos decirle al país cuántos títulos de propiedad del Estado hay. Y tú sabes que esa era una pregunta que se le hacía a todos los directores de esa institución y no podían responder. No la ofrecían porque no tenían el dato. No, ¿tú sabes por qué? Porque la bóveda donde estaban los títulos estaba altamente contaminada, que tú entrabas y tú no podías estar ni un minuto ahí, tenías que salir, porque te podía enfermar por el olor y por los hongos que había. Y eso nosotros lo reparamos, nosotros la descontaminamos. Y después digitalizamos todos esos títulos. Y dejamos 17.500 títulos del Estado ahí en esa bóveda. ¿Y qué se hicieron? Están ahí, pero es un dato ya sobre el cual se puede trabajar. Ustedes trabajaron en eso. Exactamente. Y digitalizamos 1.500.000 expedientes que con un solo botoncito que tú le dabas al nombre tuyo o con tu cédula, te salía todo lo que tenía que ver Darío Medrano con bienes nacionales o con tierra del Estado. Pero eso se descontinuó y se volvió otra vez a bregar con papeles. ¿Por qué yo te estoy diciendo esto? Porque a nosotros el acuerdo que se hizo era que todo eso se iba a variar y se iba a concentrar el trabajo de los bienes del Estado en una superintendencia autónoma o en un ministerio de bienes del Estado. Tú sabes que en Chile, por ejemplo, hay un ministerio de bienes del Estado. En Perú hay una superintendencia de bienes del Estado. Aquí es que no, porque aquí no hay respeto. Entre los mismos funcionarios se irrespetan. Si hay que hacer un descargo, por ejemplo, en obras públicas, porque hay muchísima chatarra, el director de bienes nacionales no tiene autoridad para pedirle el descargo al ministro de obras públicas. No puede. Porque es un director. Ya. Entonces eso hay que resolverlo. Entonces ese tipo de cosas no se cumplió. Y en la participación, permíteme contestarte ya la pregunta, Sí. En la participación quedamos en que si aportábamos más de 50.000 votos y aportamos 60.000, el PQDC iba a tener como participación un ministerio y una dirección general. Entonces le incumplieron. Para nada, todo lo contrario. Lo que se hizo fue una trastada en nuestra contra para tratar de eliminarnos políticamente. Sí. Cosa que no pudieron. No pudieron. Porque yo tenía la verdad y la tengo. Licenciado, el bloque progresista de la que el PQDC es parte, prácticamente casi todos se fueron del lado del gobierno, pero... Era parte. Hay parte de esos partidos tienen una relación muy cercana al expresidente Leonel Fernández, un posible candidato del PLD otra vez, que puede ser. En caso de que el PLD escoja nuevamente o escoja entonces a Leonel Fernández como candidato, vamos a suponer, ese bloque se rearmaría y entre ellos estaría el PQDC para apoyar a Leonel Fernández. Mira,
estamos partiendo de una hipótesis. Lo primero que quiero decir es... Porque ustedes tienen buenas relaciones, yo sé, con Sí, Leonel. claro. Yo fui funcionario del presidente Leonel Fernández y como he dicho en otros programas, lo digo aquí también, no puedo decirle ahora, crucifícale cuando antes le decía hosanna. ¿Entiendes? Porque eso sería una vagabundería. Correcto. Y aquí hay muchos políticos que caen en ese tipo de vagabundería. Se van por ese derrotero. Sí, nosotros no. Sí. Entonces nosotros mantenemos una relación de tipo personal y de respeto con el presidente, porque el presidente siempre fue respetuoso, decente y permitió que pudiéramos desarrollar un trabajo donde estábamos. Ahora bien, eso es una cosa. Y otra cosa es el proyecto político de nación que el PQD desde hace 50 años ha venido desarrollando y que a mí me ha tocado la parte de darle una continuidad al legado de mi padre, el general Huese. Nosotros somos un partido de centro derecha, somos un partido conservador, moderado, nosotros somos demócratas cristianos y sobre la base de esos principios es que nosotros tenemos un proyecto de nación. Yo comencé ese proyecto el 15 de mayo de 2016 y eso ha continuado y va a continuar. Nosotros estamos contestes en que en el 2020 yo seré candidato nuevamente presidencial y llevaré al pueblo dominicano una propuesta. Si el pueblo me escucha y lo acepta, pues gloria a Dios, como decimos. De lo contrario, entonces seguiremos trabajando, porque para eso es que estamos en la política también. Si las elecciones fueran hoy, ahora mismo, este mes, ¿cuántos votos sacaría el PQDC? Mira, yo pienso que nosotros, ese cálculo, yo no te lo puedo dar así. Yo sí te puedo decir que nosotros tenemos un padrón de 130,000 personas. Yo sí te puedo decir que en el último proceso electoral, el partido en los 3 renglones, congresual, municipal y presidencial, obtuvo unos 145,000 votos. Es decir, nosotros tenemos una base fuerte de política, tenemos estructuras a nivel nacional, a nivel de los 158 municipios y 255 distritos municipales, tenemos una diputada nacional, tenemos 2 síndicos, tenemos 7 regidores y eso fue asistiendo solos. Estamos creciendo. Apenas hace unos días se hizo una encuesta digital de 2.558 participantes, una encuesta digital seria que se hizo en un canal por las redes y el PQDC obtuvo un 10% entre los 4 candidatos que estábamos, de los 4 partidos. Ahí no estaba el PLD, obviamente, pero con el Reformista, que sacó un 10% también, podríamos decir que empatamos, pero yo digo que quedamos en tercer lugar porque los votos del Partido Reformista hay que dividirlo en 2, proporcionalmente por las 2 facciones que están en disputa. Cuando eso se resuelva, pues ya volverán a la normalidad. Entonces, ese crecimiento, yo no te puedo decir, mira, tanto, pero sí te puedo decir que nosotros holgadamente vamos a estar representados de una manera digna en el Congreso, en los ayuntamientos, y vamos a por la presidencia de la República. Tienen su estructura para eso. Bueno, me están reportando que tembló la tierra hace un ratito, estamos nosotros aquí. Yo sentí algo, diga. pero pensé que fue el sillón que se movió. ¿Y dónde? Me dicen que se sintió con mucha fuerza en San Cristóbal, aquí en la capital, Ocoa, Baní, Cotuí, San Francisco de Macorís. Vamos a ver en breves minutos, antes de que termine el programa, a ver si del Centro de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o de Miami nos reportan vía digital la escala. Perfecto. Pero acaba de temblar la tierra, no parece que fue un temblor de gran magnitud. Los temblores aquí, gracias a Dios, no pasan porque es la tierra que libera por ahora energía, por ahora, sí. Licenciado, vamos a continuar ya en el tramo final de la entrevista. Las primarias, ¿cómo usted cree que tienen que ser? ¿Cerradas o abiertas? Porque hay partidos que quieren que sea cerrada. Hay una serie de conjeturas en ese sentido. ¿Ustedes cómo quieren que sean? Mira, Darío, yo a veces cuando veo ese debate, realmente me
Me río hasta de impotencia, porque, porque realmente, mira, cuando se está hablando de primarias abiertas, lo que se está diciendo es, mira, tu Constitución de la República que estás ahí, tú sigues siendo un pedazo de papel. Sí, sí. Tu artículo 216 no es más que un artículo más de esos que están ahí puestos en ese documento. Sí. Por primera vez tenemos una Constitución que establece el estatuto de los partidos políticos, lo constitucionaliza. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú vas a hacer una primaria abierta en el PQD, por ejemplo, Ajá, para ponerte el ejemplo mío, en que militantes de otros partidos tengan derecho a elegir los candidatos de un partido que tiene su registro y que tiene su militancia? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces, los sectores que quieren unas primarias abiertas, ¿qué es lo que están persiguiendo con eso? Que haya un desorden. Que haya un desorden y elegir candidatos que le convengan a su propósito de perpetuación en el poder. En el PLD eso, ¿estarían cerrándole el camino a alguien? Pero obviamente, ¿A quién? En la guerra que tienen las dos facciones principales del PLD, la del oficialismo, dirigida por Danilo Medina, y la de Leonel Fernández. Le están cerrando el camino a Le Leonel. están cerrando, le están poniendo todos los obstáculos y se los seguirán poniendo. ¿Y lograrán hacerlo? Eso no lo sabemos. Eso va a depender primero de Dios y después de la actitud que asuma el presidente Leonel Fernández. Bueno, me reportan, señores, que el centro del temblor, primero fue de 4.8 en la escala de Richter, fue en el Cacao, aquí en República Dominicana. El Cacao es San Cristóbal, ¿verdad? Sí. El Cacao es San Cristóbal, Sí. bien cerca de aquí, por eso dicen, Así es. el primer reporte que recibí, Tenemos decía que dirigente ahí, lo voy a se llamar. sintió con mucha fuerza en San Cristóbal, obviamente. En San Cristóbal se sintió con más fuerza. Ojalá que no haya ocurrido más que el susto de muchos dominicanos, porque somos un país que somos muy vulnerables a las inundaciones, terremotos, huracanes, y si vienen ahora los terremotos, entonces vamos ahí está. Mira, ahí nos enviaron ya una vez. Esta tecnología nos permite, ¿verdad?, ver muchas cosas. Ese fuerte temblor estremece a la capital dominicana. Nos mandaron el cuadro ya del mapa sismológico. Sí. Fíjense cómo fue el temblor. En Los Cacaos, San Cristóbal, fue el epicentro. centro, el epicentro. Sí. Eso ahí se hundió gran parte de la tierra, ¿verdad?, en las profundidades, y por eso se siente ese temblor. ¿De cuánto fue? 4.8. Bastante ya, ¿verdad? Sí, Bastante, fuerte. ya estaba casi adulto. Sí, sí. Estaba llegando a 5. Pero nosotros aquí estamos analizando ya el tema, ya finalizamos. Licenciado Elías Huesin Chávez, de verdad que le deseamos a usted y a su agrupación política, a su partido político, las más sinceras gracias por estar con nosotros. Y diciéndole que este es un programa muy abierto a todo el público. Todo aquel que se ha sentido agraviado, pues usted tiene una tribuna también para venir a dilucidar cualquier... que creo que no, porque aquí no se agravia a nadie. Hablamos con mucha altura. Abiertamente, perfecto. Sí. Así que No, queda otra agradezco invitación mucho. abierta. Gracias. Porque quedaron varios temas. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Así viene por ahí la campaña, por ahí a todo dar, y trataremos muchísimos temas más. Señores, muchas gracias. El próximo domingo estaremos nuevamente con otra entrega más de Original TV. Pasen todos ustedes. Buen fin de semana.